Have you gotten your conditional green card through your spouse but are now going through a divorce or facing marital problems and are worried about what's going to happen? Recibió su tarjeta verde con su conejo, ahora están divorciando. Hay un proceso para usted para completar todo su proceso sin. So, if this is you and you have gotten a green card through your spouse, but are now facing a lot of problems in your marriage and you're worried that you either have to stay within that marriage because otherwise you might lose your green card, or you're actually in the process of divorce and are really worried about your chances, I have methods for you to fix that problem for you. So, one of the things that you can do is, Buenos dias, Alvaro, ¿cómo está? Feliz sábado. So one of the things that you can do is that you can make sure that, first of all, contact an attorney, and then you have to make sure that you entered into the marriage in good faith. What good faith means is that you had good intentions for you to get into this marriage. So even though the marriage fell apart later on, it doesn't really matter, because we can prove that in the beginning, your intention in the beginning was a good intention. It wasn't just to get an immigration status, for example. There are other things that we can do, and I'm going to talk to you about that. For example, if you have had significant issues, you could potentially qualify for VAWA, so that we could switch your application, get you a VAWA petition instead. You don't even need to have the help of your spouse. You don't need to have the help of anybody else, and you can actually petition completely without them and live a life completely separate and independent of them. Hola a todos, soy abogada Farrah. ¿Cómo está? Feliz sábados a todos. Hola Jose, Kimi, Brian, James, Ruki, Alvaro, Oltas, Alejandra, Oslando, ¿cómo están todos? Yo soy abogada Farrah, yo soy la dueña de la bufete de inmigración en Chicago, tengo clientes en todo el país. Este es su tiempo para dejar sus dudas y sus comentarios y sus preguntas aquí para mí, y yo puedo contestar en vivo para usted. This is your time to leave whatever comments and questions you might have, any doubts that you might have about the immigration process. I will answer whatever questions you have. I try to dedicate my time for you so that I can help you, so that you can understand a little bit more about the laws and about your rights and your options that are available to you. Hola, bendiciones, Kime, ¿cómo está? ¿De dónde está? Ok, so nuestro tópico es, a veces ustedes reciben su tarjeta verde con su conejo, pero después tienen problemas en su matrimonio. Y muchas veces mis clientes, ellos se piensan que necesitan que hacen casado con esta persona muy tóxica porque no tiene otra opción. Pero hay otras opciones para usted. Usted no necesita que vivir con miedo, no necesita vivir con una persona tóxica, sino no necesita vivir como una persona pequeña. Sí, usted es una gran persona, merece sus papeles, merece todas las cosas que usted necesita para vivir sin miedo. So I don't want you to live in a small way, or to be trapped in a marriage or a relationship simply because you don't understand that there might be another option for you. It breaks my heart when I see people that they say that they stayed in a marriage because they thought that that was the only way to get a green card or for them to stay here legally, and that is absolutely not true. Especially if you have young children, a lot of times you feel like, okay, you have to stay within this marriage because then you might lose your children. And I'm here to tell you there is another way. There's a way with VAWA that we can do for you if you petition completely without that spouse, and you don't even need their signature on it. They don't need to know anything about it, and we are able to petition. It's called a self-petition for you without having to make a police report, without having to go to court, without having to present you in front of immigration in any way, without any of the complications that usually scare people. Right? So, hola Jaime, Yesenia, ¿cómo está todos? So, este tópico es para las personas que están en matrimonios tóxicos, ¿sí? O en relaciones tóxicos. Y ellos piensan que no hay un escape para ellos porque necesitan que casar con esta persona, porque no hay otras opciones para arreglar sus papeles, y no se puede recibir su tarjeta verde sin la ayuda de su esposa o su esposo. Pero yo quiero decir a usted hoy
que no es cierto y no es verdad. Hay otra manera. Usted puede enviar una otra petición de VAWA sin la ayuda de su cónyuge, sin la ayuda de otra persona. Solamente necesita que llamar a mi oficina a 630-504-0648 para esta opción. Esta opción es posible para personas que tienen hijos de 21 años y más. También y son ciudadanos, y también para una persona que están divorciado desde 2 años, separado o están casados con una persona tóxica, tiene problemas matrimonios y ellos son ciudadanos o residentes. ¿Sí? Hola Moise, hola Diana, ¿cómo están todos? Um, yo estoy aquí en Chicago en el sábado porque nosotros tenemos muchos clientes hoy por la mañana, especialmente una persona que um, él está aquí por más de 30 años y habla con muchos abogados y otros abogados no han dicho que hay otra opción para él. So él piensa que no hay opción para arreglar sus papeles. Pero él tiene un hijo de 21 años y tuve problemas familiares con sus hijos y por eso puede calificar por VAWA. So, como yo expliqué, es una opción increíble para personas porque si usted se califica, puede recibir permiso de trabajo, permiso para viajar, su número de seguridad y eventualmente su residencia también en 2 o 2 y media años. So, I actually had many consults this morning, and one of them was with a wonderful man who was here for more than 30 years. He had gone to several attorneys over those years and had repeatedly been told there was no options for him, and yet he kept trying, and he tried for different options regularly, and nothing seemed to be working, and nobody had actually explained VAWA to him, and he actually had a very tense kind of relationship with one of his children, and because of that, qualified for VAWA and now is on his path to being able to fix his papers without leaving the United States. So, esta opción es para personas que quieren que arreglar sin salir los Estados Unidos, ¿sí? Esta es una opción para todas las personas que están aquí, tienen entradas ilegalmente, tienen muchas salidas y entradas, están aquí indocumentados, quiere su permiso de trabajo, pero no quiere salir, porque esta opción es increíble, porque usted se puede arreglar todos sus papeles adentro del país sin salir. Ok, yo tengo una pregunta de Moisés. Hola, bienvenido. Entré en el 2016 con mi familia y mi hija tenía 13, 13, ahorita tiene 18, pero me dicen que no aplica a DACA. Ok, Moisés, cuando ella se entre, ella estuve de 13, ¿sí? ¿De 12 años o sí? Ok. Es posible, depende en el año en cuando usted se, ok, so usted se entre en 2016. Sí es posible que ella no puede que aplicar por DACA porque DACA tiene muchos requisitos, pero si usted quiere otra opinión, por favor llámame a 630-504-0648. Yo puedo encontrar otra opción para usted, pero también para usted también cuando ella se cumple 21 años, es posible que puede calificar por esa opción de VAWA, como yo expliqué. En esta opción, usted y su esposo, si usted tiene, puede arreglar todos sus papeles sin salir a los Estados Unidos. Y si su hijo o hijas son ciudadanos, ¿sí? Si no, es posible que hay otras opciones para usted. Pudimos que hablar en más detalle de su vida y de su situación y de sus relaciones con otros miembros de su familia. Es posible que yo pueda encontrar otra opción para usted también. 630-504-0648. Madame, hola, bienvenida. Ángel, hola, ¿cómo están? Un momento. Ok, Madame dice, me piden muchas evidencias de mi matrimonio para VAWA, me voy a divorciar y que me amenazó.
ICE. Ok. So, madame, ¿usted se envía su petición de VAWA o no? Ahora no, porque necesita más evidencia. Esta es una buena pregunta, porque muchas personas piensan que necesitan mucha evidencia para VAWA, pero no es verdad. Yo tengo una lista de todos los documentos que nosotros pudimos que incluir, pero es una lista comprensiva. Si usted no tiene los documentos, no te preocupes. Pudimos que ayudarle sin los documentos también. Hay maneras en poder ayudar. Yo tengo muchas soluciones para usted. Muchas veces mis clientes, ellos no tienen acto de nacimiento, por ejemplo, o no tienen algunos papeles de sus esposos porque ellos estuvieron en una relación tóxica y por eso ellos no tienen copias de pasaporte o de su certificado de nacimiento de su esposa, por ejemplo, o certificado de matrimonio, por ejemplo. No te preocupes, yo puedo ayudarles sin estas cosas también. Por favor, llámame, yo puedo ayudarle. 630-504-0648. Ok. Harris, hola. Jaime, María, ¿cómo está? Bienvenida a todas. So, como yo expliqué, yo soy abogada Farrah Qazi, tengo un bufete de inmigración en Chicago, tengo clientes en todo el país. Cada día yo tengo consultas con personas por videollamada, por teléfono o en mi oficina en Chicago también. Pudimos hablar con usted por mensaje, también puede mandar un texto también a este número de 630-504-0648 si ustedes tienen algunas preguntas. Yo estoy aquí para contestar todas sus preguntas y también para, para que usted se puede que conoce todos sus derechos, porque es mi pasión que toda la comunidad, especialmente la comunidad de latinos, aprende todas las leyes y conoce sus derechos. Es muy, muy importante para ustedes, ¿sí? Ok. Marlo. Hola, ¿es obligatorio los taxes para aplicar por VAWA? Estoy separada de ciudadano. No, no. Marlo, por favor, llámame, yo puedo explicar un poco. Su pregunta es que es obligatorio los taxes para aplicar. Para VAWA, yo no necesito los taxes. Para arreglar su residencia, para recibir su residencia, nosotros necesitamos que incluir sus taxes también. Pero otra vez, si usted no tiene copias de este, no te preocupes, yo puedo ayudarle con este también. Otra vez, mi número es 630-504-0648. Yamira, hola, hola. Neymar, ¿cómo está? Bienvenido a todos. Mary, hola. He aplicado y mis hijos le tomaron huellas, pero a mí no que debe hacer. Oh, ok, usted se aplica con sus hijos, pero sus hijos reciben la cita para las huellas, pero usted no. Ok, depende en cuánto tiempo. Es posible que pudimos que llamar a la oficina para su cita. O es posible que usted se reciba una noticia en una semana o 2 semanas después, ¿sí? Por favor, llámame si usted tiene algunas preguntas de este 630-504-0648. Titi Davila, hola abogada, hola, ¿en cuánto tiempo me dan la residencia si tengo una visa U y tengo un año de estar aquí? Ok, esta es una buena pregunta, porque visa U, como yo expliqué, yo tengo muchos videos de eso, usted se puede que mirar estos videos también, pero visa U es una buena opción para personas que tuvieron víctimas de un crimen, ¿sí? Primero lo siento por su experiencia, porque imagínate que usted experiencia algo cosa malo o fea para aplicar, para calificar para visa U. Y es una gran opción para muchos inmigrantes que están aquí porque usted puede recibir una visa con esta opción. Pero el problema con visa U es que el proceso es más tarde, ¿sí? Usualmente más de 15 años, desde de 20 años para arreglar todos sus papeles para recibir su residencia. Por ese, por esta razón, muchas veces mis clientes, ellos aplican por visa U, pero yo puedo encontrar otras opciones para ellos para recibir su residencia más rápidamente. Si usted quiere, por favor, llámame 630-504-0648. Ok.
Ima, hola, Conchi, bienvenida. Hola, hola, feliz sábado a todos. Efre Nortego, hola. ¿Cómo están todos? Ok. am, Otras preguntas para mí, del proceso de VAWA, de visa U, de aplicaciones, de reforma, de algunas cosas. Ferry Carla Rentería. Hola, ¿cómo está? So, otra vez, si estás casado con ciudadano o residente o tiene hijos de 21 años y más y es un ciudadano, puede arreglar sus papeles sin salir si ustedes también tienen problemas familiares o matrimonios. Estos problemas muchas veces son problemas comunes en familias mixtas. Por ejemplo, muchas veces los hijos piensan que tienen todo el poder porque ellos tienen papeles legales y usted no tiene, por ejemplo. O cuando ustedes tienen argumento, ellos se llaman a la policía o llaman a inmigración o ICE a contra ustedes porque no quieren sus regulaciones, por ejemplo, en la casa. ¿Ok? Esta es una situación muy común para muchos clientes. O a veces ellos no dan respeto o no quieren trabajar, no quieren ayudarle en la casa, no quieren escuchar a sus reglas, por ejemplo, y toda la noche, todo el día se juegan video games o juegan con los amigos y no habla con ustedes o recibe insultos, por ejemplo. Estos son ejemplos de problemas familiares que se puede calificar por VAWA, ¿sí? Ok, Mr. Pelón, hola, excelente. Tiene una pregunta. Aplica y mis hijos le tomaron no es, pero mí aún no. Debo esperar o hacer algo. Casado, ciudadano. Ok, Mary, esta es la pregunta que otra persona también tiene. Sí, depende en cuánto tiempo. Cuando usted se metía a esta petición, envía esta petición. Imagínate que ustedes se envían en el mismo tiempo de sus hijos y cuando ellos se reciben sus velas. ¿Hay mucho tiempo en el pasado o no? A veces su cita es unas semanas después de sus hijos, pero también es posible que usted necesita que hablar con inmigración, ¿sí? Se puede que hablar al número de inmigración que es en el Google por internet. O puede llamar a mi oficina y yo puedo explicar un poco. 630-504-0648. Sí, yo arregla salidas voluntarios. Sí, esta es una buena pregunta. Hay una pregunta que yo puedo arreglar salidas voluntarios. Sí, sí, yo puedo. Yo tengo muchos clientes, especialmente si ellos se califican por esa opción, como yo expliqué ahora, de VAWA o de Visa T o Visa U, por ejemplo. Y si usted tuvo una salida voluntaria, no te preocupes, pudimos que ayudarle con este también. Mary, hola, hola, hola. Tu bebecita. Hola, bienvenido. Hola a todas. Ok, so si ustedes tienen algunas preguntas más, por favor llámame, mande un texto a 630-504-0648. Yo estoy aquí para ayudarle con este proceso. Yo sé que los leyes de inmigración son muy complicados. A veces ustedes no le entienden mucho sus derechos o sus opciones, pero yo trato de comunicar con ustedes todas las opciones que son posibles para ustedes, porque es mi pasión que todas las personas en los Estados Unidos se pueden recibir sus papeles legales y pueden vivir aquí sin miedo y conjunto con su familia sin salir. Si es posible, pudimos que encontrar opción para usted. Por favor, llámame otra vez. Mi nombre es Farrah Qazi. Yo tengo un bufete de inmigración. El nombre es Qazi Law. Estoy en Chicago. Tengo clientes en todo el país y yo estoy aquí para ayudarle con este proceso. Adiós y buenos días.